Amigos de EBTV, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de EBTV Noticias. Yo soy Rafa Mejías y ya estoy listo para darles todos los detalles del acontecer noticioso de hoy, 9 de febrero del 2026. Iniciamos desde la ciudad de Washington, y es que María Corina Machado llevó la voz de las víctimas venezolanas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto en una reunión con el pleno de la CIDH, pues la líder democrática denunció la persecución política, las violaciones sistemáticas de derechos humanos y alertó los riesgos de una ley de amnistía sin garantías reales, exigiendo presión internacional sostenida y una visita en representación a el país, a Venezuela, marcando aquí una extrema presión para llegar a Miraflores. Vamos a desplegar esta información en la web de EBTV Miami. Ahí está viendo las imágenes del día de hoy en el encuentro de la líder venezolana, y es que María Corina Machado se reunió el día de hoy con el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C., donde presentó un informe actualizado sobre la situación de derechos humanos en Venezuela y entregó un petitorio formal con varias solicitudes claves. Machado denunció ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos el deterioro institucional, la persecución política y las violaciones sistemáticas de derechos fundamentales. Exigió también que el organismo siga documentando la usurpación del poder tras el 28 de julio y que mantenga la presión internacional para llegar a todos los presos políticos y denuncie las irregularidades de la ley de amnistía. También instó a realizar una visita técnica a Venezuela como gesto de respaldo directo a las víctimas, defensores de derechos humanos y familias afectadas dentro del país. Ahí vieron parte de las visitas y el encuentro, acompañada de Magali Meda y Pedro Urruchurtu. Bueno, avanzamos con más de lo que es noticia el día de hoy, y María Corina Machado también advirtió que la reciente secuencia de excarcelaciones y nuevas detenciones en Venezuela deja al descubierto el verdadero rostro del poder del régimen. Un régimen que aseguró actúa con miedo a la verdad y responde con represión cada vez que los presos políticos recuperan la voz y la dignidad. Compartiremos con ustedes la información desde la red social X de la casa de EBTV Miami. Ahí en las declaraciones, María Corina Machado se encontró con los medios de comunicación tras salir de el encuentro. Y es que la líder venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado denunció este lunes que dirigentes recién excarcelados como el abogado Perkins Rocha sigue bajo restricciones severas por parte del régimen chavista pese a haber salido de prisión. Machado criticó específicamente la imposición de tobilleras electrónicas, señalando que estas medidas ponen en duda si realmente se trata de libertad plena o de una libertad condicionada bajo control de la dictadura. En redes mostró imágenes del ex magistrado con el dispositivo en su residencia y cuestionó que instrumentos así reflejan el terror del sistema ante una fuerza indetenible de la oposición en lugar de una verdadera transición hacia el respeto de los derechos humanos. Vamos a escuchar parte de sus palabras. Y no solamente el caso de Juan Pablo, el caso de Perkins Rocha. Yo quiero que vean esto. Vean esto. Con un grillete, un ex magistrado de la Corte Primera en Venezuela, así lo tienen en su casa. Se puede hablar de esto de una liberación. Evidentemente, el régimen, insisto, tiene terror porque sabe que esta fuerza es indetenible y que estos venezolanos que hoy regresan a sus hogares se unen a todo el resto de un país a exigir la liberación de todos. Quedan aún 644 presos políticos, de los cuales 187 son militares a los cuales se le aplica una tortura brutal que pretende ser ejemplarizante para silenciar, callar, inhibir a nuestras Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales que no están dispuestos a aceptar la imposición de este sistema y la prolongación de esta tiranía. Quiero brevemente hacer una referencia a lo que acaba de ser este...
Ahora, tras este encuentro con los medios de comunicación, por su parte, el presidente electo, Edmundo González Urrutia, exigió fe de vida de Juan Pablo Guanipa tras su secuestro, 6 horas más tarde de su excarcelación. Vamos a ver la publicación que la hace en su cuenta de X. El régimen habla de leyes, pero excarcela y vuelve a secuestrar. La ausencia de información sobre el paradero de Juan Pablo Guanipa configura una desaparición forzada. Exigimos fe de vida inmediata. Fueron las declaraciones de Edmundo González en la cuenta en la red social X, donde manifestó esta exigencia. Ahora, a menos de 6 horas de haber sido excarcelado, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa volvió a quedar bajo control del aparato judicial del chavismo luego de que el Ministerio Público solicitara revocar la libertad y planteara imponerle detención domiciliaria, evidenciando que las llamadas excarcelaciones siguen siendo un mecanismo de control político y no de una libertad condicional. Y vamos a ver parte de lo que despliega el portal de Polianalítica en torno a la reciente detención nuevamente de Juan Pablo Guanipa. Este lunes, a través de un comunicado, el Ministerio Público informó que solicitó ante el tribunal revocar la excarcelación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa tras haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas por las autoridades judiciales. De igual forma, pidió al tribunal que se le otorgue un régimen de detención domiciliaria al enmarcar esta solicitud en los esfuerzos de reconciliación nacional y la ley de amnistía. Es necesario dejar que Guanipa estuvo en libertad menos de 12 horas, ya que había sido excarcelado en la tarde del domingo junto con otro grupo de opositores. Más tarde también Diosdado Cabello se refirió a Guanipa. De acuerdo a esto, lanzó una advertencia explícita tras la nueva detención de Juan Pablo Guanipa y dejó claro que las excarcelaciones no implican libertad real al asegurar que los liberados no pueden hacer lo que se les dé la gana. Acusó a la oposición de intentar embochinchar el país en un mensaje que confirma que el control y la amenaza sigue siendo parte de su operación sistemática. Vamos a ver esto publicado en la web de EBTV Miami, que hace referencia a lo siguiente. El dirigente del PSUV, Diosdado Cabello, confirmó este lunes que Juan Pablo Guanipa fue detenido horas después de ser excarcelado por violar las condiciones de su excarcelación. Eran 897 liberados, ahora son 896 por la estupidez ilustrada de algunos políticos que creen que pueden hacer lo que les dé la gana y embochinchar al país. Vamos a escuchar parte de estas declaraciones. 897 personas. 897. No había pasado nada. Salieron, se encontraron con su familia, hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país, violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad. Entonces ya no son 897, sino 896, porque una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada. Llamando pues a la calle, llamando, este país quiere paz. Es una oportunidad que se les está haciendo. Mire, yo voy a poner un ejemplo. Aquí están unos compañeros del 4 de febrero. Aquí están. Un 19 de abril del año 97 se reunieron con el comandante Chávez. Parte de las declaraciones del régimen en torno a la excarcelación y acciones sobre Juan Pablo Guanipa. De esta manera vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos con más de EBTV Noticias.